Nunca imaginé que estaría contando esta historia. No porque no quisiera, sino porque nunca pensé que viviría para volver a hablar. Lo que me sucedió lo cambió todo. Mi cuerpo, mi espíritu, mi propósito. Morí y regresé. No como el mismo hombre, sino como alguien cargado y bendecido con una visión que jamás podré olvidar. Si estás dispuesto a escuchar la verdad, no la comodidad ni la tradición, sino la verdad cruda e innegable, quédate conmigo, porque todo lo que voy a decir, necesitas escucharlo. Esa mañana empezó como cualquier otra. Me desperté antes del amanecer, como lo había hecho durante años. Mi cuerpo se movía casi por costumbre, arrodillado junto a mi cama, susurrando las mismas oraciones que había dicho durante décadas. Pero algo en mi pecho se sentía pesado, no físicamente, sino espiritualmente, como si Dios hubiera estado tratando de llamar mi atención y yo no hubiera estado escuchando. Lo dejé a un lado. Había deberes que cumplir, gente que contaba conmigo. Se acercaba la misa. Seguí los pasos, preparación, reflexión, vestimentas, y luego entré al santuario. En el momento en que mi pie tocó el suelo de mármol, una oleada de incomodidad me recorrió. Sutil, aguda. La ignoré de nuevo. Siempre había tenido salud, pero cuando la misa terminó y me aparté del altar, llegó el dolor, aplastante, un puño alrededor de mi corazón. Mis piernas se doblaron, mi respiración se desvaneció, me desplomé. Oí voces que llamaban, pero sonaban distantes, como si ya me estuviera escapando. Y entonces, todo se volvió negro. Pero ese no fue el final. Fue el comienzo de algo mucho más real que la vida misma. Esa mañana empezó como cualquier otra. Me desperté antes de que saliera el sol, como siempre. El aire frío de la habitación me envolvió al moverme de la cama a mis rodillas. Había dicho esta oración tantas veces. Se había convertido en memoria muscular. Las palabras se formaban en mi boca casi sin pensar. Pero ese día, había un peso en el silencio entre mis palabras. Una pesadez que no podía explicar. Me sentía desconectado, como si estuviera hablando, pero mi alma no se hiciera eco de esas palabras. Algo estaba cambiando, aunque no podía nombrarlo. Me puse de pie, me vestí y caminé hacia el santuario como lo había hecho durante tantos años. El suelo de mármol me recibió como a un viejo amigo, y el aroma a incienso flotaba en el aire. Sin embargo, todo se sentía distante, como si estuviera observando mi propia vida desde otro lugar. Fue entonces cuando me golpeó. Un dolor sordo en el pecho. Me congelé. No fue alarmante al principio, pero no desapareció. Seguí caminando. La misa tenía que comenzar. La gente estaba llegando. Me dije que era estrés, pero en mi interior lo presentía. Algo se avecinaba. La congregación llenó los bancos lenta y reverentemente, sus cabezas inclinadas en oración, ajenas a la batalla que se agitaba silenciosamente en mi pecho. Me paré frente a ellos, con la escritura en la mano y la voz firme. Siempre he encontrado paz en la liturgia, un ritmo que acerca el cielo. Pero ese día, nada me resultó familiar. Cada palabra que leía resonaba con una carga que no podía ignorar. Mis manos temblaban ligeramente. Me aferré al altar con más fuerza. Mi respiración se entrecortó. Nadie lo notó. No quería que lo hicieran. Vinieron en busca de paz. Vinieron a ver a Dios, no a ver a un sacerdote derrumbarse. Seguí adelante, ofreciendo la Eucaristía, sonriendo a pesar de la creciente incomodidad. Pero entonces, al girarme para cerrar el servicio, una opresión aguda y violenta me atravesó el pecho. Mis rodillas cedieron. Extendí la mano hacia el altar, pero la oscuridad me atrapó primero. Mi último pensamiento antes de derrumbarme no fue de miedo, sino de un propósito inacabado. Algo quedó sin decir, sin hacer, y mientras la oscuridad me rodeaba, me di cuenta de que no tenía miedo. Me estaban llamando. Cuando abrí los ojos, no estaba donde esperaba estar. No estaba en mi iglesia, no estaba en mi cuerpo. Flotaba, ingrávido, completamente libre de todo dolor, de toda carga que alguna vez había llevado. El dolor en mi pecho había desaparecido, pero también el aire. No respiraba, no estaba vivo.
pero existía. Podía ver, aunque no tenía ojos. Podía sentir, aunque no había cuerpo. Miré hacia abajo y me vi, inmóvil, rodeado de mis feligreses. Algunos gritaban, algunos rezaban, otros se quedaron paralizados, asustados. Llegó un paramédico, me tomó el pulso y negó con la cabeza. Otro sacó el desfibrilador. Lo observé todo, no como una víctima, sino como un testigo. Y no sentí miedo, sentí paz. Una paz tan completa que casi me deshizo. Había pasado mi vida tratando de encontrar a Dios, de sentirlo, de escucharlo en el silencio. Y ahora estaba con Él, no con palabras, no con teoría, con presencia. Y en ese momento comprendí. Esto no era la muerte. Esto era una transición. Esto era Tierra Santa. Una luz apareció ante mí, no como cualquier luz terrenal. No era dura ni cegadora. Pulsaba, respiraba, estaba viva. Y no era solo luz, era amor, verdad y poder a la vez. Cuanto más me acercaba, más ligero me sentía. Cada vergüenza que había cargado, cada error que había cometido, comenzó a desprenderse de mí, como capas de piel vieja que se caían. Ya no flotaba, estaba siendo arrastrado. Las leyes de la naturaleza ya no importaban. No había gravedad, ni tiempo, ni dolor. Solo Él. Su presencia lo envolvía todo. No podía ver un rostro, pero lo sabía. Lo sabía. Era Dios. Aquel sobre el que había predicado. Aquel que había anhelado. Él estaba en todas partes. Su presencia saturaba el aire, si es que el aire existía en este lugar. Caí de rodillas, aunque no tenía rodillas. Mi alma se inclinó. Lágrimas que no caían fluían de un corazón al descubierto. Y entonces, desde dentro de esa luz, alguien dio un paso adelante. Y todo en mí tembló. Era Jesús. No necesitaba que nadie me lo dijera. Mi alma lo reconoció antes de que mis pensamientos pudieran alcanzarlo. Caminó hacia mí, no con pasos, sino con un propósito. Sus ojos, si es que así se les podía llamar, albergaban el universo. Me vieron, no al hombre que la gente admiraba, no al sacerdote con responsabilidades. Él me vio a mí, mis dudas, mis defectos, mis gritos silenciosos. Me desmoroné. No pude hablar. No lo necesitaba. Él ya lo sabía. No habló primero. Esperó. No con impaciencia, sino con autoridad. Y finalmente susurré. ¿Por qué estoy aquí? Se acercó, y su presencia me envolvió como calor, como seguridad, como una verdad que penetraba sin herir. Y entonces habló, no con sonido, sino con esencia. Aún no es tu hora. Mi espíritu se estremeció. Había sentido mi muerte. Había observado mi propio cuerpo. Pero lo dijo con tanta seguridad que no hubo dudas. Luego añadió, pero debo mostrarte algo. Y con esas palabras, mi viaje realmente comenzó. En un instante, la atmósfera cambió. La paz permaneció. Pero ahora había peso. El tipo de peso que sientes cuando algo sagrado está a punto de ser revelado. Jesús levantó su mano. Y lo que se desarrolló ante mí me dejó sin aliento, incluso sin aliento. Vi el mundo, no como es, sino como realmente es. Vi iglesias en todos los continentes, millones de ellas. Algunas brillaban con luz radiante, vivas, llenas de fe y adoración. Pero otras estaban oscuras, vacías, frías. Sentí que el dolor crecía en mí, no mi dolor, el suyo. Jesús me miró, y en sus ojos vi dolor. Mi iglesia, dijo, me ha olvidado. Las palabras no cayeron como un trueno, se hundieron como la tristeza. No eran una acusación, eran un lamento. Vi iglesias llenas de personas que cantaban y predicaban, pero cuyos corazones estaban distantes. Vi líderes perdidos en la política, el estatus y la distracción. Y vi su rostro, no enojado, sino desconsolado. El tipo de desamor que solo un amante puede sentir cuando es olvidado por aquel, por quien dio todo. Entonces vi algo que me conmovió profundamente. Vi el Vaticano, no como turista ni como sacerdote, sino desde un lugar más allá del velo. Vi al Papa Francisco, sentado solo, con la cabeza inclinada en oración. Su cuerpo estaba cansado, su corazón oprimido. El silencio a su alrededor era estridente, lleno de cosas no dichas.
Las sombras se acercaban sigilosamente, aplastándolo, y sentí una batalla en marcha, no contra carne y sangre, sino contra poderes y principados, tal como decían las Escrituras. Jesús estaba a mi lado, con la mirada fija en el Papa. «Reza por él», dijo. «Reza por mi iglesia». No era una petición, era un llamado a las armas. Vi líderes en altos cargos, algunos sinceros, otros comprometidos, algunos rebosantes de verdad, otros desvaneciéndose bajo presión, y me golpeó como un maremoto. No se trataba solo de jerarquía, se trataba de eternidad. La iglesia se encontraba en una encrucijada, y su rumbo aún no estaba escrito. Y fue entonces cuando comprendí por qué se me había mostrado todo esto, por qué había muerto, por qué había venido aquí. Me enviaban de vuelta, con un mensaje que no podía esperar. Me llevaron de la visión del Vaticano a un lugar difícil de describir. Una sala vasta y solemne, llena de cardenales, obispos y sacerdotes de todas las naciones. Sus hábitos marcaban su rango, pero sus ojos revelaban una verdad más profunda. Algunos ardían de convicción, mientras que otros estaban ensombrecidos por la duda. No solo hablaban, sino que discutían, no con reverencia, sino con urgencia, incluso con ira. «Debemos modernizarnos», dijo uno. «Perderemos a la próxima generación si no nos adaptamos». Otro respondió: «No doblamos la verdad para que coincida con el mundo. Llamamos al mundo a volver a la verdad». Observé cómo el miedo, la confusión y el orgullo luchaban entre estos hombres de Dios. Algunos permanecieron en silencio, ya sea por miedo a hablar o sin saber qué decir. Y entonces lo sentí de nuevo. Jesús a mi lado. Su rostro no mostraba rabia, mostraba dolor. El dolor de ver a su iglesia, su esposa, fracturarse desde adentro. «El enemigo busca dividir», dijo, «debilitar mediante la distracción, corromper mediante el compromiso». Y supe que esto no era política, era una guerra espiritual, real, brutal e invisible. Lo siguiente que vi me paralizó. Me encontraba en el centro de un campo de batalla diferente a todo lo que había imaginado. No había espadas ni balas, pero la guerra era más real que cualquier conflicto humano. El cielo se agitaba en oscuridad, densa como humo, presionando el suelo. Vi ángeles, radiantes, feroces, con sus armaduras reluciendo con fuego sagrado, enzarzados en combate con fuerzas de la sombra. Estos espíritus oscuros susurraban mentiras, sus voces como veneno, penetrando en los corazones de los hombres. Atacaban no solo con fuerza, sino con corrupción, confusión, desesperación, engaño. Y en el corazón de todo, vi la iglesia. No un edificio, sino una entidad viva y palpitante bajo asedio. Sus muros parpadeaban, algunos fuertes, otros desmoronándose. Quería lanzarme a la lucha, hacer algo, lo que fuera. Pero entonces lo vi, focos de luz esparcidos por el campo, grupos de creyentes de rodillas con las manos juntas, alzando sus voces no por miedo, sino en oración. Y cuando oraban, los ángeles rugían con fuerza. La oscuridad retrocedía. Entonces comprendí que la oración no era un ritual, era un arma. Estas oraciones no eran pulidas ni poéticas, venían de la desesperación, de la verdad, de corazones que realmente creían. Mientras observaba, las iglesias que casi se habían quedado a oscuras comenzaron a volver a la vida, no por sermones o programas, sino por la oración, la verdadera, la que rompe cadenas y silencia demonios, la que el cielo escucha y el infierno teme. Vi ancianas orando solas en habitaciones iluminadas con velas. Vi niños orando junto a camas de hospital. Vi hombres ayunando, clamando en campos, en armarios, en celdas de prisión. Y cada vez que sus voces se elevaban, los ángeles surgían con poder. Y la oscuridad se encogió. No se fue, sino que estaba herida, conmocionada. Y fue en ese momento que me di cuenta de lo que Jesús me había estado mostrando todo el tiempo. Esta guerra no se ganaría solo desde los púlpitos. La ganarían los fieles, los creyentes sin nombre ni rostro, que se negaron a rendirse, que lucharon no con los puños, sino con fe. Y de repente, no era solo un espectador, era un soldado, lo quisiera o no. Entonces vino la visión que partió mi alma en dos.
Jesús levantó su mano, y ante mí aparecieron dos caminos. En el primero, vi una iglesia renacida, no perfecta, pero viva. La gente se reunía no por tradición, sino por hambre. Oraban con fuego, adoraban con verdad. Los líderes eran humildes. El enfoque no eran los programas ni el prestigio, era Jesús, así de simple. Vi jóvenes corriendo a los altares, vi familias rotas restauradas, naciones despertadas. La luz fluía como un río de iglesias que una vez habían estado tranquilas. Esto era avivamiento, no emocionalismo, no exageración, sino renovación real, duradera y trascendental. Y era hermoso. Entonces, mis ojos se volvieron hacia el segundo camino, y lo que vi me quebró. Una iglesia que había perdido su rumbo, catedrales vacías, sermones suaves, la verdad reemplazada por la conveniencia. Líderes que una vez se mantuvieron valientes ahora silenciosos, cuidadosos, comprometidos. El mundo ya no odiaba a la iglesia, pero tampoco la temía ni la respetaba. Se había vuelto irrelevante, y en su silencio, la oscuridad se extendió. Jesús me miró, no con juicio, sino con gravedad. Esta decisión, dijo, no es profecía, es posibilidad. Su voz resonó en cada parte de mí. Comprendí, el resultado no está garantizado. El avivamiento no se promete, se busca. Y el compromiso no se fuerza, se elige. Me mostró que la iglesia había llegado a un punto de inflexión, que cada creyente, cada pastor, cada familia tendría que decidir qué camino tomar. Y lo dejó claro. No nos obligaría. El Espíritu Santo nos impulsaría, convencería, suplicaría, pero teníamos que responder. No pongan su fe en los hombres, dijo, sino en mí. Esas palabras me impactaron como un rayo. Vi la verdad con tanta claridad entonces. Los papas ascienden y caen. Los líderes tropiezan. Los movimientos cambian. Pero Jesús permanece, inmutable, inquebrantable. Si construimos nuestra fe sobre cualquier otra cosa, pastores famosos, tendencias teológicas, sistemas religiosos, estamos construyendo sobre arena. El único cimiento que resistirá la tormenta es Cristo. Nada más. Entonces, todo cambió. Lo sentí. Un tirón. Una fuerza que me alejaba de ese lugar sagrado. Entré en pánico. No quería ir. No estaba lista. Grité. Por favor, déjame quedarme. Todavía no es tu hora. Jesús me miró y dijo de su dolor. Pero necesitan escuchar. El mensaje ardía en mi pecho. Tenía que decirles. No solo que rezaran, sino que despertaran. No solo que creyeran, sino que obedecieran. No solo que asistieran a la iglesia, sino que fueran la iglesia. Sentí que caía, moviéndome a través del espacio, el tiempo, la dimensión. No sé. Sentí como si me arrancaran del cielo. No podía respirar, no podía hablar, no podía ver. Y entonces, un sonido. Una máquina pitó. El aire entró en mis pulmones. El dolor regresó. Mi cuerpo se sacudió. Había vuelto, pero no era la misma. Y sabía que este no era el final de un sueño. Era el comienzo de una misión. Había visto lo que pocos ven. Y ahora, no me quedaba más remedio que hablar. Me creyeran o no, regresé con fuego en los huesos y una carga en el espíritu. Lo que vi no tenía la intención de entretener. No era una visión para admirar. Fue una llamada de atención, una advertencia, un salvavidas. No se trata de religión. No se trata de denominaciones, edificios ni títulos. Se trata de Jesús. Se trata de regresar a Él con todo lo que somos, antes de que sea demasiado tarde. La iglesia está en una encrucijada, y cada uno de nosotros juega un papel en su futuro. No eres impotente. Tus oraciones importan. Tus decisiones importan. Tu corazón importa. Es hora de dejar de ir a lo seguro. Es hora de dejar de ser pasivo. Es hora de levantarse y luchar. No con ira, no con miedo, sino con oración, verdad y una fe valiente e inquebrantable en Jesucristo. Si lo que escuchaste hoy te conmovió, no te vayas sin cambiar. Pregúntate, ¿qué camino estoy recorriendo? ¿Mi fe se basa en Cristo o en la conveniencia? ¿Soy parte del avivamiento o del silencio?
No se trata solo de escuchar una historia. Se trata de convertirte en la historia que Dios quiere escribir a través de tu vida. Si te sientes lejos de Dios, regresa. Si has sido tibio, enciéndete. Si has estado dormido, despierta. Y si crees que este mensaje necesita llegar a más personas, ayúdame a difundirlo. Comparte este video. Envíalo a tu iglesia, a tu familia, a tu pastor. Di la verdad, aunque te tiemble la voz. El tiempo del silencio ha terminado. La iglesia debe levantarse. Y comienza con nosotros. Suscríbete a este canal si aún no lo has hecho. Pero más importante aún, sigue a Jesús. No solo con tus labios, sino con tu vida. Haz de tu hogar un lugar de oración. Que tus días estén impregnados de la palabra. Lleva a tu familia al altar. Sé valiente en un mundo que se está doblando. No necesitas un título para llevar el fuego. No necesitas un púlpito para predicar la verdad. Tu obediencia es la plataforma. Tu entrega es el poder. Y juntos, podemos cambiar esta generación. Podemos cambiar el rumbo. Pero solo si dejamos de esperar y comenzamos a movernos. Dios sigue llamando. Sigue alzando voces. Y tal vez, solo tal vez, Él te está llamando. Si estás listo para ser parte de ese movimiento, deja un comentario abajo que diga: oraré, me mantendré firme, seguiré a Jesús. Hazle saber al mundo que no te rendirás. Hazle saber al cielo que estás despierto. Y deja que el infierno tiemble porque no solo observaste, respondiste. Esto no es entretenimiento. Esto es eterno. No solo te desplaces. No solo aceptes. Actúa. Ayuna. Ora. Intercede. Habla la verdad en amor. Se avecina una tormenta, pero también se alza un avivamiento. Mantente en el lado correcto. Ponte de rodillas. Enciende el fuego. Y finalmente, gracias. Gracias por acompañarme en esta historia. Por apoyarme. Por escuchar con el corazón. Puede que nunca te conozca en persona, pero quiero que sepas que no estás solo. Estamos juntos en esto. Y aún más, Dios te ve. Él no está distante. Él no está callado. Él te llama por tu nombre, tal como llamó el mío. Mi oración es que este espacio se convierta en algo más que un canal. Se convierta en un remanente. Una reunión de creyentes que se niegan a doblegarse ante el mundo y que se mantendrán firmes, pase lo que pase. Así que, hasta la próxima. Manténganse fuertes. Manténganse entregados. Y manténganse cerca de Jesús. Los amo. Estoy orando por ustedes. Y los veré de nuevo, aquí mismo, listos para lo que Dios tenga por delante.